Dios le bendiga, hermanos. Como que siento que hace mucho frío y el frío como que nos entume, como que no nos deja no nos permite expresarnos muy bien, ¿verdad? Pero vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos todos los que estamos aquí, vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor, hermanos, porque pues su palabra viene de Él. Y también dice la palabra del Señor que cuando vengamos al templo, dice venir ante su presencia con alegría y con regocijo también. Entonces vamos a expresar al Señor nuestra alegría en nuestra oración, hermanos, que con gozo, que con un corazón bien dispuesto, recibamos hoy la palabra que tiene para nosotros, hermanos. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento que tú nos traes a tu presencia a través de tu palabra. Entramos en esa comunión contigo, así como Moisés entraba en el tabernáculo, así como te comunicaba directamente con él, gracias a la sangre rociada en el propiciatorio. Nosotros entramos hoy por la sangre que fue derramada a través del sacrificio del Señor Jesucristo. También entramos a tu presencia, entramos a esa comunión desde donde tú nos hablas, Señor, desde donde tú también nos exhortas, nos reprendes, pero también nos animas, Señor. Nuestra oración en este momento es de una consagración de nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra, así como lo es tu autoridad, como tu misma palabra dice que no es inspirada por los hombres, sino inspirada por Dios. Padre, recibe hoy también nuestra adoración a través de nuestra reflexión y a través de los cambios, a través de la transformación que esta palabra haga en nuestra vida. Señor, expresamos nuestro amor, expresamos nuestra gratitud, nuestra confianza, y vivimos bajo la seguridad de estar en tus preciosas manos. Tal vez en esta mañana alguien tiene algún problema, tal vez alguien tiene alguna tristeza dentro de sí, alguna aflicción, tal vez algún dolor que no puede ser expresado, o tal vez un deseo también muy profundo, un deseo muy profundo que solamente tú puedes conceder, un problema del que no es fácil salir, una dificultad que no es tan fácil enfrentar, pero tu palabra dice que contigo aún podemos asaltar muros, Señor, así como hicieron aquellos hombres de la antigüedad por fe. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga este día. Y hermanos, pues ya no sé cuántos han estado todos los domingos de enero y todos los domingos de febrero. Ya con estamos en el segundo, ¿verdad?, de febrero, porque el mes pasado fue el 1 de enero, de febrero, perdón. Hoy estamos en el segundo tema segundo domingo de febrero. Y yo estaba preguntando quiénes han estado en todos los domingos de enero y febrero por el tema que estamos desarrollando, el tema que estamos viendo. Los invito a que si no han estado en el culto, no se pierdan la serie a través del Facebook. Ahí están todos los mensajes, ahí están almacenados. Bueno, solamente por 30 días, ¿no? Está en YouTube también. Bueno, ya están en YouTube los mensajes acerca de la membresía, porque lo que hemos estado hablando es que muchas veces el compromiso, o muchas veces vamos a decir como el funcionamiento, el desempeño de la iglesia. Y muchas veces nosotros también como miembros, o algunos hermanos como
como creyentes, a veces no se ha entendido exactamente qué significa la membresía de la iglesia. Y ya hemos visto a través de estas semanas, son 6 semanas con hoy, algunos aspectos de la membresía. Y bueno, estábamos hablando hace un tiempo cuando comenzamos el tema, cuando estuvimos hablando acerca de lo que es la membresía. Entonces voy a pedirles que abran su Biblia allá en Primera de Corintios, capítulo 12, donde fue nuestra lectura de hoy. Donde fue la lectura de hoy. Y quiero decirles que según lo que hemos aprendido en la palabra del Señor estas semanas, primero, la membresía es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad. Y lo que dijimos es que no puede haber miembros de iglesia sin compromiso y sin identidad. Así como los ladrillos que construyen un templo, así como los ladrillos que construyen una casa, ¿cómo están? Están unidos. Están unidos. Un ladrillo que está fuera de la casa puede ser un ladrillo, pero está tirado por otro lugar, no tiene ninguna utilidad. A veces se ocupa para calza, a veces se ocupa para relleno, a veces se ocupa para atorar un carro, pero no está cumpliendo la función para lo que fue hecho. Además que si un ladrillo está tirado por allá, hasta nos puede causar un accidente, un tropiezo. Y en el peor de los casos, ¿verdad? Un accidente. Pero también dijimos que los ladrillos que andan sueltos por ahí, alguien los puede llevar, se los puede robar. Por eso la necesidad de la membresía. Porque si fuimos hechos por Dios, si fuimos creados nuevos por Dios para pertenecer a su casa, a su edificio, a su templo, ¿dónde debemos estar? En la iglesia. Si tú no estás cumpliendo el propósito para el que Dios te llamó, entonces si no estás en el lugar, si no estás siendo edificado, no estás colocado en el edificio que es la iglesia, no estás cumpliendo la membresía, con tu membresía. Segundo, dijimos que la membresía es un mandato, no es una ocurrencia, no es un llamado personal, es decir, humano. La membresía es un mandato bíblico. Como vamos a ver hoy un poquito más también, la membresía es un mandato bíblico. El Señor nos ordena, por ejemplo, ¿qué dice acerca de congregarse? No dejen de congregarse. No dejen de congregarse. El objetivo de la membresía. ¿Cuál es el objetivo de la membresía? Cuidarnos unos a otros, procurarnos unos a otros, permanecer unidos unos a los otros. Es el desafío, es el objetivo de la membresía. Y el desafío de la membresía, ¿es fácil ser miembro de una iglesia? ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil porque hay muchos retos, hay muchas pruebas. Nos enfrentamos a muchísimos problemas muchas veces por ser miembros de la iglesia. Claro que son problemas que no los provoca el ser miembros, son problemas que son provocados por nuestra naturaleza, porque no estamos acostumbrados, hermano. Les aseguro que muchos de ustedes que están aquí, les aseguro que muchos de ustedes no habían estado en algún tiempo acostumbrados a vivir en comunidad, y menos en una comunidad cristiana. Un desafío para la membresía. Hoy vamos a ver el tema número 5.
la naturaleza de la membresía. La naturaleza de la membresía de la iglesia. Y allá en 1 Corintios capítulo 12, ahí vamos a encontrar una metáfora que usa el apóstol Pablo, y yo creo que es una metáfora bastante conocida, pues por lo menos quienes han leído la Biblia, quienes han leído la Biblia corridamente, se han encontrado alguna vez con 1 Corintios 12, donde habla de una metáfora. Ayer estaba platicando con un hermano allá en Puebla, hermano Salvador Hernández. Él nos contaba su testimonio, y dentro de su testimonio dice que él ha leído 27 veces la Biblia. 27 veces. Y ahorita está en su lectura número 28. Estábamos platicando, dice, cuando yo llegué a Puebla, él es de la Sierra de Mecatlán. Yo llegué a Puebla, dice, por necesidad, no sabía leer, no sabía escribir, y tenía 22 años. No conocía la luz eléctrica, dice. No conocía los carros. Lo único que conocía era la avioneta que entraba con los misioneros allá. Pero cuando llegué acá a Puebla, dice él, yo empecé a desenvolverme, a buscar trabajo, etcétera. Y llegué a una iglesia, dice él, a una iglesia en Puebla, en la ciudad de Puebla, donde el pastor, dice, nos exigía que todos los miembros de la iglesia leyéramos 3 capítulos diarios de la Biblia. Era una exigencia, dice él, 3 capítulos diarios. Así fue como comencé a leer la Biblia, a leer. Y dice él, hoy llevo 27 veces que he leído toda la Biblia, de tapa a tapa. Hay muchas cosas más que decir del testimonio del hermano, pero vamos a hablar de la naturaleza de la membresía. Y decía, si alguna vez ustedes han leído la Biblia, el Nuevo Testamento por lo menos, se han dado cuenta que existe un capítulo número 12 en 1 Corintios que habla de los dones espirituales, pero que el apóstol Pablo usa una metáfora acerca de la membresía como algo natural, ¿Se han puesto a pensar ustedes, hermanos, qué cosas hacen ustedes de manera natural? Respirar, muy bien. Respirar. ¿Alguna vez han contado cuántas veces respiran en un minuto? ¿No? Cuando mi nena primera, mi hija Dani, estaba chiquita, tenía un problema de respiración porque nació un poquito mal. Y entonces entonces no había internet como hoy, pero investigábamos, no sé cómo investigábamos, pero yo llegué a una investigación donde decía que si al bebito se le hundían las costillitas y que sus respiraciones eran, ya no me acuerdo el número ahorita, pero tenían que ser tantas respiraciones por minuto para saber que no estaba, que estaba saturando bien el oxígeno. Y entonces contaba las veces que se alzaba su pechito y que se bajaba, estaba contando. Pero son cosas que hacemos de manera natural. ¿Cuántas veces late nuestro corazón por minuto? Y es una acción de manera natural, no es provocada. No es provocada. Puedes aguantar la respiración, ¿qué tiempo? 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Hay algunos que pueden aguantar la respiración más de 2 minutos. Pero son funciones naturales de nuestro cuerpo. ¿Y quién le ordena al cuerpo lo que debe hacer? ¿Quién le ordena al cuerpo lo que debe hacer? ¿Quién? El cerebro. Levanten toda la mano derecha. ¿Quién les ordenó que levantaran la mano derecha? ¿Quién les ordenó? Aparentemente yo se los dije, pero no fui yo.
Cuando yo les dije esa palabra, su cerebro captó la orden e inmediatamente el cerebro hizo que levantara la mano derecha. Es algo que está en nuestra naturaleza. Tenemos acá algo, esa supercomputadora, que algunos dicen que apenas si usamos el no sé cuánto por ciento, ¿no? Pero que si usáramos el 100%. Veníamos platicando con el hermano Efraín, un hermano de allá de Puebla, que nos llevaba en su vehículo, y estaba diciendo, ellos viven allá en Castillotla, se llama el lugar en Puebla. Me asombré profundamente porque si uno se para en la ventana de su casa, enfrente están los volcanes, pero así, cerquita. Y estábamos hablando del volcán El Popo, el que siempre está exhalando. Dice el hermano, no me van a creer, me dijo Efraín, tal vez van a decir que es mentira, pero cuando éramos niños llegamos aquí, nos llegaron unas visitas en la noche y no estábamos preparados, dice él, para la visita. Así que cuando llegaron, mi papá nos dijo, vayan a la tienda a comprar algo para hacer una cena para los hermanos. Dice él, íbamos en la calle, no había tantos edificios como hoy. Y iba mi mamá, iba mi hermano, creo que mi hermana, dijo, y otros dos amigos y yo, los vecinos que llegaron a la casa. Y vimos, dice, cómo en el volcán venía una luz. Y le dije a mi mamá, mira una estrella. Y dijo, mi mamá, esa no es una estrella, es un avión. Pero se iba haciendo más grande, dice. Cuando llegó arriba del volcán, sacó 2 antenas hacia arriba, dice, 2 antenas hacia abajo, y se metió en el volcán. Y lo vimos, dicen. Lo vio mi mamá, lo vi yo, lo vieron nuestros amigos. Y entonces ya empezamos a discutir qué podría haber sido. Y dentro de todo yo le dije, mira, yo sí creo en las, él dijo, es que yo creo que hay inteligencia en otros mundos. Bueno, yo no fui hasta allá, yo le dije, yo creo que en el mundo mismo hay una tecnología que nosotros no conocemos. Las grandes potencias, los grandes científicos, hay tecnología en el mundo que nosotros no conocemos, nos las esconden, están reservadas. Y dijo él, bueno, dice, para la velocidad con que porque esa maquinita dice que salió con una velocidad impresionante. No creo que sea algo humano, porque los hombres no hemos llegado a esa capacidad, me dijo él. El ser humano no ha llegado a esa capacidad, ni hoy con los adelantos técnicos. Y entonces yo le dije que yo creo en la cuestión del pensamiento humano. Yo no creo en la evolución del pensamiento humano, más bien en la involución. El hombre, le dije yo, era más inteligente antes. Era más inteligente antes. Hacía cosas grandiosas en la antigüedad. ¿Cuál es la razón? Que en la antigüedad las personas de alguna manera estaban más cerca de Dios, más conectadas con Dios, menos desconectadas de lo que están hoy. Es una teoría mía, así lo pienso yo. Le dijo un ejemplo, es tu papá. Tu papá dice que llegó acá sin saber leer ni escribir y salió adelante. Hoy hay mucha gente que llega a las ciudades con toda la tecnología a la mano y se pierde. No sabe qué hacer. No sabe desarrollarse. Entonces, ¿por qué menciono todo esto, hermanos? Porque el Señor a través de Pablo utiliza aquí en la carta, nos habla de algo natural, algo que todos conocemos. Algo que todos conocemos y que es nuestro cuerpo. Dijimos, hay cosas que hacemos de manera natural, respiramos, olemos, oímos, bueno, siempre y cuando hayan las capacidades en el cuerpo, ¿no? Nos desplazamos, dormimos, nos despertamos. Son funciones que el cuerpo hace naturalmente. Y cuando Pablo, el apóstol, nos va a hablar de la membresía de la iglesia, nos dice también que la membresía debe ser algo natural para los creyentes. O sea, la membresía de la iglesia
Ahora sí, como estamos viendo, la necesidad, el mandato, el objetivo, los desafíos, incluso los deberes que vamos a ver la semana que viene, todo esto debería ser practicado de manera natural por la iglesia. De manera natural por la iglesia. Porque hemos adquirido una nueva naturaleza. Allá en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 1 y versículo 12. ¿Recuerdan qué dice? ¿Alguien recuerda qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando de todos aquellos seres humanos que recibieron al Señor, que creen en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero miren cómo nos sorprende el siguiente versículo. ¿Qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos una naturaleza espiritual. Ahí están las dos naturalezas que tenemos nosotros. La primera es la naturaleza de carne. Pero luego está nuestra nueva naturaleza. Es una naturaleza que viene no de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios nos dio una naturaleza humana. Pero cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador, nos dio, aparte de la naturaleza humana, nos dio una naturaleza espiritual. Hermanos, en la naturaleza humana nos es difícil comprender a Dios. En nuestra naturaleza humana nos es difícil tal vez convivir con otras personas. En nuestra naturaleza humana tal vez somos en algún momento discriminativos con los demás. En nuestra naturaleza humana nos sentimos inferiores a otros. En nuestra naturaleza humana nos llega el orgullo y podemos llegar a sentirnos superiores a otros. En nuestra naturaleza humana podemos llegar a sentirnos despreciados. Y en nuestra naturaleza humana muchas veces se nos hace difícil pensar que somos amados. Por eso este versículo es muy bonito. Los hijos de Dios, los creyentes, no somos engendrados de carne, porque ¿cómo se llamaba el que vino a Jesús de noche? Nicodemo le dijo al Señor, cuando dijo tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre para nacer? Pero ¿qué le dijo Jesús? Le dijo a Nicodemo, no me entiendes, no me estás entendiendo. El nacimiento que tú necesitas no es otro nacimiento de carne. Necesitas un nacimiento de espíritu. Y cuando nazcas del espíritu, le dijo el Señor a Nicodemo, algunos no van a entender lo que eres. No van a entender cuál es tu naturaleza. Es posible que ni tú mismo vas a entender tu naturaleza, así como no entiendes al viento, de dónde viene, de dónde va. Porque así es todo el que es nacido del espíritu. En otra ocasión, allá en San Mateo 16, encontramos que Jesús se fue a Cesarea de Filipos con sus discípulos a un retiro espiritual. Se fueron a un tiempo a estar solos. Cuando estaban en ese lugar, es que Jesús preguntó, ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Y qué dijeron? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas que ha revivido.
Pero él dijo entonces, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fíjense la diferencia. ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Pues la gente veía a Jesús como lo sigue viendo hoy. ¿Qué piensa la gente de Jesús hoy en día? ¿Qué piensa la gente que es Jesús? La gente que no conoce a Dios. Un gran líder, un luchador social. Como dijo el expresidente, ¿verdad? Dije, yo también creo en Jesús, como el primer comunista. Pero Jesús no era el comunista, como lo perciben ellos. Y la diferencia, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y cuando él dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En ese momento, Pedro, con su impulsividad, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesús? Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, sino, en otras palabras, Pedro, tú no tienes el pensamiento de los demás, tú no eres como la otra gente, tú eres diferente, porque tus pensamientos no están ordenados, controlados por lo que otros dicen, por lo que otros saben, sino por lo que Dios te está revelando especialmente. Mi Padre te lo reveló. Mi Padre que está en los cielos. Por tanto, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, ya todos los demás ustedes lo saben. Pero esa diferencia, tanto aquí, hay carne y hay sangre, pero hay nacimiento de espíritu. Hay revelación o hay conocimiento que viene del mundo, pero hay revelación que viene directamente de Dios. La membresía de la iglesia no parte del razonamiento humano. La membresía de la iglesia no es una construcción social. La membresía de la iglesia es algo que viene del pensamiento de Dios. Por eso muchas personas no lo pueden entender. Por eso aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que se acerca a la iglesia para tener una experiencia, para convivir, y está buscando algo que nunca va a encontrar, porque nuestra comunión es espiritual. Nuestra comunión es espiritual. Miren, vamos a leer lo que dice 1 Corintios 12 y vamos a ver cuántas veces menciona el Espíritu. Ahí me ayudan. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Miren esta declaración. Miren esta declaración del versículo 3. ¿Qué dice? Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y luego, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Es lo que les estaba diciendo. Es lo que les estaba diciendo. Nadie puede blasfemar el nombre de Jesús si es creyente. Los creyentes que hemos entendido la palabra del Señor, los creyentes que hemos nacido de nuevo, una señal de que tú has nacido de nuevo, y te lo voy a decir así, hermano, porque a veces alguien está pensando, ¿y cómo sé si yo soy salvo? ¿Y cómo sé si ya nací de nuevo? ¿Y cómo sé si soy una nueva persona? Aquí dice que ninguno que sea creyente o que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Hay muchas personas que critican la iglesia
critican a la iglesia. Cualquiera que critica a la iglesia no está hablando por el Espíritu, está hablando por la carne. Por el contrario, hay personas que llegan a la iglesia, pero no pueden llamar a Jesús Señor. Jesús no es Señor de sus vidas. Jesús no controla sus pensamientos. Jesús no dirige sus pasos. ¿Por qué? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de esta diferencia? ¿Se dan cuenta de esta diferencia? Por lo tanto, yo puedo decir que no hay nadie que pueda ser miembro de la iglesia o que entienda la membresía de la iglesia si no puede llamar a Jesús Señor. Es decir, si no tiene al Espíritu Santo. Ayúdame a contar cuántas veces se menciona el Espíritu aquí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Notaron cuántas veces se menciona aquí el Espíritu? ¿Cuántas veces? 10 veces, 8 veces. Pero ¿qué es la idea central aquí? ¿Qué es el punto central aquí? El Espíritu. Aquí dice la palabra que seas lo que seas, hermano. Sea lo que seas en la iglesia, tengas el don que tengas en la iglesia, tengas la posición que tengas en la iglesia, hagas lo que hagas en la iglesia, el ministerio que tengas en la iglesia, lo que el Señor te permita hacer en la iglesia, solamente es posible que lo hagas. ¿Por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Y cuando está hablando aquí del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios en tu vida. En otras palabras, lo que te mueve es... ¿Qué es lo que te mueve? El Espíritu. Lo que te mueve es el Espíritu. ¿Han visto en el Discovery? Tal vez ahí es donde se ve más. O en una película, o en Rescatando a Nemo. ¿Cómo se llama esa película? ¿Cómo? Buscando a Nemo, perdón. ¿A quiénes han visto Buscando a Nemo? Bueno, ¿quiénes han visto en Discovery los cardúmenes? ¿Han visto cómo se mueven los grupos de peces en el mar? ¿Cómo se mueven? Lo sorprendente de ese cardumen es que en un instante cambian de dirección y en otro instante cambian a otra dirección y de pronto todos van hacia abajo y en un instante todos hacia arriba. Hermanos, yo no he visto en esos cardúmenes que los peces choquen y se haga un revoltijo ahí de peces. Mi pregunta es, ¿quién les ordena a dónde ir? ¿Quién les ordena? ¿Quién le dice derecha? Como las escoltas. Las escoltas sí se revuelven a veces.
Las escoltas escolares, esas sí se revuelven a veces, sobre todo en el kinder, ¿no? Yo recuerdo que era la escolta de la primaria hace mucho tiempo, y enfrente de nosotros estaba la escolta del kinder. Había 2 gemelitos ahí en la escolta del kinder, los hijos de un maestro que tuvimos en la secundaria, el famosísimo maestro Chay. No sé cuántos recuerdan al tremendísimo maestro Chay, que nos encargaba un mapa de la República, y si tenía una rayita de más, lo rompía enfrente de nosotros. ¿Sí o no? Así se acuerdan, ¿no? No sirve, decía. Conocí a tal punto a sus alumnos ese maestro, que un día llegó uno de mis compañeros con su trabajo bien hecho, y lo vio el maestro y me dijo: mira, este trabajo es excelente. Ese trabajo merece un 10, le dijo a mi compañero. Pero no lo hiciste tú, te lo hizo tu tío, le dijo. Se lo rompió. Bueno, pero los hijos de ese maestro eran de la escolta. Y estaban ahí jugando con la bandera, dándole vueltas al asta. De pronto se hizo en 2, se cayó la bandera en pleno acto cívico. Las escoltas se equivocan. Hermanos, los cardúmenes, ¿cómo se mueven? Cuando tengan oportunidad, vean allá en sus teléfonos, busquen los cardúmenes, cómo se desplazan en el mar, dentro del mar. Hay algo, hay una orden que siguen, es un momento, es un instante, es algo que en un momento les dice a la derecha y todos a la derecha, todos a la izquierda, y no vemos un revoltijo de peces. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos peces creen ustedes que vayan en un cardumen? Miles. Y pueden ser grandes o pueden ser pequeños. O un día de estos que tengan tiempo, vayan a Huatulco. Hagan snorkel y métanse para que vean en vivo. Pero hermanos, es algo sorprendente, ¿Cómo ese conjunto de animalitos en un instante? Pensando en esto, me puse a investigar un poquito sobre... ¿No tenemos ahí un cardumen? Ahí está, pero ¿se puede mover? Con inteligencia artificial. Pero miren, hermanos, que estaba viendo esto del... Les voy a leer, dice, miren lo que dice, escuchen, dice: un cardumen de peces se mueve en perfecta sincronía, mediante movimientos coordinados, giros bruscos y cambios de velocidad sin chocar, actuando casi como un solo organismo para defenderse y mejorar su hidrodinámica. Esta formación, que puede agrupar a miles, utiliza algo que se llama la línea lateral de cada pez, un órgano sensorial que detecta cambios de presión y movimiento de sus vecinos, permitiendo reacciones instantáneas. ¿Cómo se llama ese pedacito que tiene la línea lateral? Dice que es un órgano sensorial que detecta cambios de presión y movimiento de sus vecinos, permitiendo reacciones instantáneas. Hermanos, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué sería para nosotros la línea lateral? Hablando como el cuerpo de Cristo, hablando como miembros de un solo cuerpo, hablando como la iglesia, ¿cuál sería esa línea lateral?
Pues el Espíritu. El Espíritu. ¿Qué es algo que tenemos en común? Pues el Espíritu. Miren, ahorita regresamos a los pececillos. Vamos aquí a 1 Corintios 12, el versículo 13. Bueno, el 12 y 13, dice así. Escuchen. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El 13, ¿qué dice? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, imaginen los problemas que había en la iglesia de Corinto. Los problemas que había en la iglesia de Corinto. ¿Cuáles eran los problemas que había en la iglesia de Corinto? Según este versículo número 13, ¿cuál era el problema en la ciudad de Corinto? En la iglesia de Corinto, perdón. ¿Cuál era el problema? Había desorden. ¿Pero qué había? Según este versículo, ¿qué había? Había discriminación, había segregación, quizás había un poco de esto que le llamamos como discriminación, pero hay otra palabra, racismo. Porque dice que unos eran judíos y otros eran griegos. Y eso de que los judíos despreciaban a los griegos, sí lo creo. Lo creo porque en Hechos capítulo 6 dice que los griegos empezaron a quejar de que sus viudas no eran atendidas como las viudas hebreas o judías en su repartición diaria. A las viudas hebreas les llegaba a 65 y más, y a las viudas griegas les tocaba 95 y más. Había un problema ahí, no eran atendidas igual. Entonces dice aquí el versículo 13, sean judíos o sean griegos, pero dice más, sean esclavos o libres. Apenas escuché de una iglesia donde dice que en la fila de enfrente se sientan cierta clase de personas, en 2 filas. Aparte hay sillas acá enfrente para otra clase de personas de la iglesia. Los que diezman están aquí enfrente. ¿Cuántos estarían acá si fuera así en la iglesia? No cabríamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermanos, pero estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la iglesia. No estamos hablando de un organismo social. Estamos hablando de la iglesia. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, ¿cómo llegamos a ser miembros de la iglesia? ¿Cómo llegaste a ser miembro de la iglesia? ¿Cómo? Por un mismo Espíritu, por el Espíritu. Tal vez alguien diga, bueno, yo me integré a la iglesia porque alguien me invitó. Yo me agregué a la iglesia porque alguien me dijo, vamos a la iglesia, y llegué y vi que la iglesia era algo muy bonito, me gustó, me gustan los cantos, me gusta convivir con los jóvenes,
me gusta convivir con las hermanas porque las hermanas se llevan muy bien entre todas. O los hermanos nunca tienen problemas, me gusta estar en este lugar. Pero cuando alguien llega por esos motivos, a una iglesia, es fácil que pronto se desanime. ¿Por qué? Porque está buscando, su esperanza, su seguridad, la está colocando en las actitudes, la está colocando en la percepción que tiene si las personas son buenas o malas. Pero lo interesante, hermano, es que cuando el Espíritu llega, cuando el Espíritu te coloca en el cuerpo, cuando el Espíritu te coloca en la iglesia, así puede haber tormentas en la iglesia y tú sigues firme en el Señor. Por eso la palabra dice, y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque no es algo natural, es algo sobrenatural, supernatural. Por eso, hermano, si tú eres miembro de la iglesia, no eres miembro de la iglesia porque firmaste una hoja. Esa hojita es para reconocernos entre nosotros. Pero eres miembro de la iglesia porque el Señor te trajo a través de su Espíritu. Y de veras, hermanos, esto es importante. Ningún creyente verdadero y sincero va a despreciar nunca a la iglesia. Al contrario, va a sentir que le falta el oxígeno si no está en la iglesia. Va a sentir que se muere, ahora sí, como pez fuera del agua. ¿Han visto un pez cuando lo sacan del agua? ¿Qué hace? Se ahoga con aire, se agita, se convulsiona, pero lo metes al agua, como pez en el agua. Así es como los creyentes deberíamos reaccionar. Pero vamos tantos hermanos felices por allá que no vinieron que no se reúnen en la iglesia. Tantos hermanos felices por allá, dicen qué bueno que hoy no se me dio ir a la iglesia, reunirme, porque su naturaleza no es. Yo puedo pensar que su naturaleza no está viviendo en esa nueva naturaleza. Bueno, entonces, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber de un mismo. Nuestra vida es el Espíritu, hermano, por eso somos espirituales. Nuestra comunión, nuestra membresía aquí, que nos podamos llevar, que nos podamos abrazar, que nos podamos desear el bien el uno al otro, que nos podamos amar uno al otro, que nos podemos procurar el uno al otro y desear lo mejor y orar unos por otros, es por el Espíritu. Es por el Espíritu. El Espíritu nos va a llevar al punto en que yo no puedo odiarte como a mi hermano, despreciarte como a mi hermano. No puedo. Bueno, también hay una parte del desarrollo del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, sigo adelante con la ilustración del cardumen. Escuchen lo que dice: sincronización total. Miren, dice el cardumen: no siguen a un líder único. En su lugar, el grupo reacciona colectivamente a la dirección de los individuos cercanos, lo que le permite giros cerrados y expansión o contracción del grupo. No siguen a un líder.
sino que funcionan entre todos. Y aquí hay algo interesante, hermanos, porque no estamos hablando que una congregación tenga que seguir a una persona humanamente. Pero si seguimos al Espíritu, si seguimos el impulso del Espíritu, estamos siguiendo al Señor. Porque ya leímos hace rato que ahí menciona a Cristo, menciona al Espíritu y menciona a Dios como una sola persona. Nosotros creemos en la Trinidad. Segundo, mecanismo de detección, dice, los peces poseen un sistema de línea lateral, ya dijimos, que percibe las vibraciones y el movimiento del agua a su alrededor, transmitiendo la información instantáneamente a través del grupo. La Biblia dice que también nosotros tenemos el discernimiento espiritual. Rápidamente leo el siguiente. Ventaja defensiva: el movimiento sincronizado y los cambios rápidos de dirección confunden a los depredadores, ya que el reflejo de la luz en sus cuerpos y la masa en movimiento dificultan el ataque a una sola presa. ¿Qué les parece? ¿Será que la iglesia unida despista al enemigo? Hemos leído lo que dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo? ¿Ahí la encontró? Pensé que lo había encontrado. Como león, 1 Pedro 5:8, ¿no? Porque vuestro adversario, ¿cómo? El diablo, ¿cómo? Y fíjense cómo Pedro utiliza aquí la ilustración de un depredador, de un cazador, que es el león. ¿Y cuál es la forma de acecho y de cacería del león? ¿A quién ataca el león? Al que está débil y al que está solo. El león vuelvan a ver Discovery. Y si tienen un tiempecito, vayan al African Safari. O vayan a la sabana africana. Pero siempre que vemos esos videos de los animales, de los leones, vemos que los leones están acechando. ¿Hasta qué momento? Hasta que ven al que se quedó al final. Observan a aquel que camina un poquito mal. Son tan astutos por instinto los felinos. O si no, vean a su gato cuando está tratando de atrapar un ratón o un chintete. Fíjense cómo está. ¿Y saben qué es lo único que mueve el gato mientras está cazando? La cola. Está en ese suspenso. He visto a los gatitos cuando atrapan un ratón, lo ven que se metió en el agujero y no se mueven de ahí. Les voy a contar algo que es privado, pues lo voy a contar. Una vez entró el ratón en nuestra alacena y lo vimos, ahí estaba adentro, y cerramos la puerta para que no saliera. Y fuimos por el gatito que teníamos. Y hermanos, metimos el gato y se oyó paz, de repente ya salió con el ratón en la trompa. ¿Cómo le hizo? Pero el ratoncito estaba solo, indefenso, encerrado. Hermanos, hay una ventaja defensiva en la unidad. Hay una ventaja defensiva en la unidad. Pablo el apóstol le dijo a los hermanos de Corinto, cuando había un joven que había pecado en la iglesia, le dijo: pues deséchenlo, díganle ya que se vaya, despídanlo de la iglesia porque está tan mal. El joven entendió el mensaje, se arrepintió. Cuando Pablo escribe la segunda carta, dice: qué bueno que lo recibieron de nuevo, porque si no lo hubieran recibido, se hubiera consumido de tristeza. Y les dijo: hermanos, permanezcan unidos,
para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes, porque no ignoramos sus maquinaciones. La membresía, la unidad del cuerpo de Cristo nos da una ventaja defensiva. Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se mantienen unidos en amor los unos por los otros. Los unos por los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sea que también tú seas tentado. Y el versículo 2, ¿qué dice? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dice: el movimiento sincronizado y los cambios rápidos de dirección confunden al depredador, ya que el reflejo de la luz en sus cuerpos y la masa en movimiento dificultan el ataque a una sola presa. ¿No dijo Jesús que somos la luz del mundo? Y que su luz se debe ver en nosotros. Se me vino a la mente esa historia de los espejos que quemaron barcos, que no se me fue de la mente, pero lo traje a la mente ahorita porque un incendio que se provocó con espejos en algún momento, en algún tiempo, pero no eran espejos aislados, sino entre varios hicieron un solo espejo que llevó la luz a un solo lugar. Otra cosa dice: eficiencia energética. Al nadar en grupo y muy juntos, disminuyen la resistencia al agua, permitiéndoles recorrer distancias mayores con menor gasto energético. ¿Qué le parece? Mientras más juntos estén, les cuesta menos avanzar. Mientras más unidos están, les cuesta menos avanzar. Comportamiento: se unen bajo presión o en áreas abiertas, pero pueden dispersarse si se sienten seguros. ¿Cuándo estamos más unidos? ¿Cuándo la iglesia se siente más unida? ¿En qué momento la iglesia se siente más unida? ¿Cuándo sentimos que necesitamos más de la iglesia? ¿Cuándo? Cuando tenemos crisis, dificultades. Hermanos, oren por mí. Hermanos, les pido que oren por mí, por favor, ayúdenme. Vengan a mi casa porque necesito su ayuda. Pero cuando todo va bien, cuando uno se siente seguro, es cuando el pie le dice a la mano: no te necesito. Es cuando la mano le dice a la cabeza: no eres fundamental para mí en este momento. Porque llega un momento en que el orgullo es así. Y es lo que dice aquí el versículo 14, 1 Corintios 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso.
El 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Amén. Quiero hacerles un ejercicio. Quiero que saluden al hermano que está a su lado, sin usar las manos. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? ¿Necesitamos las manos o no? Ahora quiero que todos demos, cuando yo cuente 3, vamos a dar un aplauso. A la 1, a las 2, a las 3, con una sola mano. ¿Es posible? No es posible. ¿Se han puesto a pensar? Levanten la mano los diestros aquí. A ver, los diestros. Los que no son zurdos, pues. Los diestros. Bueno. Bajen la mano. Ahora levanten la mano los que no son diestros. Los que son zurdos. Mire, sí tenemos algunos, ¿no? Ustedes sálganse. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Pero le quiero decir algo. Miren, hermanos, lo que somos, la mayoría, pues somos diestros, ¿no? Pero se han dado cuenta, siempre decimos, no, pues es que es la mano, la derecha, pero se han dado cuenta para cuántas cosas nos sirve la mano izquierda. Por ejemplo, lo que tocan la guitarra. ¿Cómo es posible que la mano izquierda, cómo es posible que una mano que a veces decimos, pues esta es la izquierda, pero es fundamental, tanto como la derecha, ¿o no? En ese caso de tocar en la guitarra, lo mismo hacen las dos manos. Nada más pensemos en el nombre, izquierda y derecha, pero hacen la misma función. Cuando se cortan las uñas de las manos, ¿con qué mano se cortan las uñas de la mano izquierda? ¿Y con qué mano se cortan las uñas de la mano derecha? Con la izquierda. ¿Se dan cuenta que las dos hacen lo mismo? Hacen lo mismo. ¿Dónde? Dijo que va a la manicurista, por eso. No tiene problemas. Pero miren, hermanos, somos como cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, somos interdependientes, no somos independientes. Somos interdependientes y no independientes. Los peces, voy a terminar la ilustración de los peces con esto. Dice, los peces jóvenes o alevines pueden tener movimientos más torpes al no tener el sistema de la línea lateral totalmente desarrollado, pero en grupo aprenden rápidamente a integrarse. ¿Quiénes son los alevines? Hablando de nosotros, ¿quiénes son los alevines? Los nuevos creyentes, los recién convertidos o los niños, los adolescentes. Pero el Señor quiere llevarnos a entender este día, hermanos. Quiere llevarnos a entender en este día que nuestra naturaleza o nuestra membresía en la iglesia no obedece a la naturaleza carnal, obedece a la naturaleza espiritual. Yo te puedo dar un abrazo y te puedo dar un saludo porque eres mi amigo, porque eres mi vecino, porque eres mi conocido. Pero no puedo amarte como Dios te amó o como Dios te ama si no es a través del Espíritu. Hermano, tú no puedes ser
un miembro de la iglesia completamente, o no puedes llegar a ser miembro de la iglesia, mejor dicho, si no has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, tampoco vamos a decir que no eres bienvenido en la iglesia. Tampoco vamos a poner un letrero que diga solo nacidos de nuevo. Porque el estar en la iglesia, el convivir con los hermanos, el convivir con el pueblo de Dios, puede ser la puerta, el primer paso para llegar a pertenecer al pueblo de Dios. Pero si tú has nacido de nuevo, no deberías tener ningún impedimento para ser miembro de la iglesia, para funcionar juntos, para caminar juntos, para ir en un mismo propósito, para caminar bajo un mismo sentir, como dice la palabra de Dios, para animarnos, para amarnos, para exhortarnos, para cuidarnos y protegernos unos a otros. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? Para protegernos unos a otros. Entonces, hermanos, tengo acá algo que anotado también que yo les quería decir. Dice, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. La organización es diferente del organismo, porque el organismo es algo vivo. El organismo siente, percibe. Y en este organismo, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Aunque vengamos de diferentes lugares, aunque seamos de diferentes orígenes, aunque tengamos diferentes historias y aunque tengamos diferentes dones, por el Espíritu todos somos uno solo en Cristo. Hay un canto que cantábamos en algún momento, y no sé si algún día cantaremos otra vez, pero decía el canto: somos uno en el Espíritu, somos uno en el Espíritu y en el Señor. Así que, hermano, yo te invito este día a reflexionar, a profundizar tu pensamiento en tu membresía. Tu membresía. No eres miembro de la iglesia por una cuestión natural, hablando de la naturaleza humana, pero sí eres miembro de la iglesia por una cuestión natural, pero por tu nueva naturaleza, por tu nueva naturaleza en Cristo. Así que, hermano, hay que reconocer nuestra membresía en la iglesia por el hecho de que Cristo nos llamó, nos salvó y nos colocó en un cuerpo que es la iglesia. Y aquí estamos, hermanos. Aquí estamos, unos, como dijeron los mosqueteros, ¿se acuerdan? Uno para todos y todos para uno. Hermanos, yo quisiera invitarlos a que se pongan de pie, se den un abrazo. Denle un abrazo a alguien que nunca le ha dado un abrazo. Denle un saludo a alguien que nunca le ha dado un abrazo y dígale: hermano en Cristo, somos miembros de un solo cuerpo. Somos miembros de un solo cuerpo. Pertenecemos a Cristo. Si alguien pudiera ver lo que yo veo aquí en la transmisión, gracias a Dios.
Gracias a Dios que podemos superar nuestras diferencias, aunque somos diferentes uno al otro, aunque tenemos diferente carácter, tenemos a veces diferente trasfondo, origen, pero en Cristo somos uno, porque Él nos ha unido con su Espíritu Santo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, vamos a orar después de ese saludo tan efusivo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Y si en algún momento alguien de ustedes ha tenido el pensamiento, pues, yo no valgo mucho, yo no soy nada, o hay alguien que es más que yo, vamos a quitarnos ese pensamiento. Si dijera el ojo porque no soy del pie, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo, no. Al contrario, dice la palabra que aún los miembros más pequeños Dios los hizo también importantes, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Es decir, para que caminemos juntos, para que caminemos bien, como es su propósito y su voluntad. Es que vamos a orar, hermanos. Ahora sí, usando las dos manos, dense un saludo allá donde están, allá al que está a su ladito, un buen saludo y oremos. Padre, te damos gracias en este momento, porque es por Cristo, es por su amor, es por su salvación, es por el Espíritu que hemos recibido, que ahora podemos llamarnos hermanos, que podemos decir hermano a mi hermano, hermana a mi hermana, porque nos has unido como tus hijos, Señor. Y así como aprendimos en este día, reconocer nuestra membresía y permanecer unidos nos ayuda a avanzar como iglesia, nos ayuda a protegernos del enemigo, nos ayuda a superar retos, superar dificultades, nos ayuda a ser un testimonio ante el mundo. Así como nos asombramos de esos grupos de peces, así que el mundo se sorprenda de la unidad que podemos vivir en la iglesia, en Cristo. Si hay alguien aquí que en algún momento se ha sentido despreciado, se ha sentido sin valor, o alguno que se ha sentido muy orgulloso, que se ha sentido superior a los demás, Señor, en el mismo espíritu de humildad de Cristo, así pedimos, Señor, y en el espíritu de valor que tú nos das ante ti, así, Padre, así, Señor, que podamos vivir obedeciéndote a ti, que eres la cabeza de este cuerpo. Gracias, Señor, te alabamos, bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Tomen su asiento ahora sí, por favor.